Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. En el día de hoy estaremos hablando sobre ciertas herramientas gestoras de deportes y nos estaremos concentrando en Google Data Studio, pero vamos a hablar más adelante sobre ciertas recomendaciones que les hacemos de otras herramientas gestoras de deportes que nos ayudan mucho a la hora de crear nuestros informes en las organizaciones. Así que quédate hasta el final de este video para ver estas recomendaciones. Por lo tanto, por ahora estaremos hablando sobre Google Data Studio. ¿Qué es Google Data Studio? Esa es una herramienta de código abierto que permite que los usuarios accedan a infinidad de formas de hacer un reporte atractivo y presentable. Gracias a Google Data Studio, los informes de reporte se pueden hacer de una forma sencilla y a tiempo récord. Además, se toma en cuenta que toma menos de lo esperado estar acoplado a su sistema y funcionamiento y que es muy intuitivo. Algunas de las características de Google Data Studio es que es una de las primeras que tienen conexión múltiple a fuentes de datos. Estas obviamente están avaladas por la plataforma de Google, porque obviamente si Google está haciendo una plataforma que va a hacer reportes, tiene que estar avalada por la misma compañía de Google. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, em, otra de las características de esta herramienta son las visualizaciones personalizadas, como gráficos de barras, líneas, tortas. Tortas se refiere a esos gráficos de pasteles que vemos en todos lados. Y también están las tablas y mapas. Todo esto es en un mismo lugar y sin costo alguno. Finalmente, Google Data Studio ofrece la programación automatizada de reportes, es decir, que puede garantizar que tus informes estén siendo actualizados en tiempo real y sin ningún esfuerzo vinculado con la manualidad. Eso es muy útil, principalmente si se trabaja con datos, obviamente datos. Se trabaja con datos si estamos haciendo un reporte, pero si se trabaja con datos que tienden a ser actualizados con mayor frecuencia, es muy útil esta parte o esta faceta de Google Data Studio. Ahora bien, ¿cuáles son las funcionalidades de Google Data Studio? Esta permite conectar datos de diversas fuentes como Google Analytics, Google Ads, base de datos de SQL, hojas de cálculo de Google Sheets, servicios web y más. Esto facilita la importación y consolidación de datos en múltiples orígenes. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya tenemos las funcionalidades que vendrían siendo las ventajas, pero ya, ¿cuáles son las limitaciones? Porque sabemos que cada uno de los gestores que existen en el mundo, cada cosa que existe en el mundo tiene sus limitaciones. En este caso, Google Data Studio tiene un límite de una cantidad de datos que puede importar. Es decir, que la visualización de los datos, si son demasiados dentro de un informe, se va a limitar, se va a interferir. Y si trabajas con conjuntos de datos muy grandes, es posible que encuentres, obviamente, restricciones. O sea que hay que tomar mucho en cuenta esa limitación a la hora de crear nuestro informe o reporte. Bien, los requisitos de uso de Google Data Studio son básicos, así que simplemente em, debemos tener cuentas de Google. Obviamente tenemos que estar vinculados con Google porque es una herramienta de Google, entonces tenemos que tener una cuenta. Podemos utilizar una cuenta de Gmail o una cuenta de Google Workspace para crear informes en Google Data Studio. Otro de los requisitos es necesitas tener acceso a las fuentes de datos que deseas utilizar. Esto puede incluir datos almacenados en hojas de cálculo Google Sheets, bases de datos en la nube, bases de datos SQL u otros informes de datos compatibles. Así que eso es lo que necesitamos tomar en cuenta a la hora de utilizar este gestor de reportes. Otra cosa es que necesitarás tener una cuenta activa en esos servicios y también debemos conceder los permisos necesarios para que Google Data Studio acceda a tus datos. Lo vamos a ver más a continuación, pero antes de que tú crees una cuenta, o mejor dicho, interfieras con los datos o queramos utilizar los datos en el informe, tenemos que decir que sí, que queremos que Google Data Studio entre a nuestra base de datos o a cualquier otro tipo de lugar para acceder a esos datos. Así que tenemos que darles acceso. Vamos a ver cómo se hace, cómo hacemos que todo esto sea realidad, que esas limitaciones se vean en nuestro gestor. Primeramente, vamos a hacerlo desde cero. Vamos a buscar nuestra herramienta aquí en el buscador, que es Google Data Studio. Ya lo había buscado, así que ya me va a aparecer, pero ustedes pueden buscarlo desde cero. Otra cosa, que Google
Data Studio ha cambiado su nombre por ciertos ámbitos. Por lo tanto, como ha cambiado su nombre, puede ser un poquito confuso, pero en realidad, como antes se llamaba Google Data Studio, es un poquito confuso, como ya había mencionado antes, pero ya tenemos el nombre aquí, que es Looker Studio. Entonces, aquí vemos esa ventana, ¿verdad? Entonces, en esa ventana se parece, no sé si se dieron cuenta, pero esta ventana se parece mucho a la de Google Drive, así que es muy intuitiva, ya sabemos cómo utilizarla si ya hemos utilizado este paquete de Google. Aquí vemos una opción de empezar con una plantilla, podemos utilizar Search Console Report y podemos utilizar otra, pero yo quiero en este caso, queremos hacer un informe vacío. Ya vemos acá una curiosidad de Google vamos a decirle Looker Studio, pero podemos decirle también Google Data Studio porque no estamos acostumbrados. Yo, en mi caso, yo no estoy acostumbrada, pero en este caso yo voy a utilizar, bueno, ya había mencionado que voy a utilizar la hoja en blanco. Lo que quería decir es un dato curioso, que es que el informe o los nombres de los reportes pueden ser llamados de la misma manera. O sea, que informe sin título son dos iguales y esta herramienta o esta funcionalidad no se podía hacer anteriormente porque los nombres no se pueden llamar igual. Esto es un cambio un poquito pequeño, pero es muy, muy importante tomando en cuenta que a veces no se puede. Ahora entramos a una nueva hoja y aquí nos está mostrando una ventana que nos dice qué tipo de datos o fuentes de datos queremos. En mi caso, podemos tomar en cuenta la Google Analytics, Google Ads, que esa es la que vamos a utilizar, pero aquí en nuestra fuente de datos. Y están otras opciones como hojas de cálculo de Google, que son Excel. Podemos utilizar eso, es muy intuitivo, pero ya tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener una hoja de Excel en específico que vamos a introducir en nuestro reporte. También está nuestra subida de archivos. Podemos subir archivos directamente de nuestra computadora, es muy intuitivo esto. También están otras opciones y de hecho si scrolleamos hacia abajo, vamos a encontrar muchísimas y muchísimas y muchísimas y nunca vamos a terminar, pero sí hay muchas formas y eso lo hace mucho mejor. Yo en mi caso no voy a utilizar ninguna de esas, sino que, bueno, vamos a utilizar Google Ads, pero vamos a utilizar de mis fuentes de datos. Vamos a clicar ahí. Nos vamos a Sample Google Ads, que está aquí abajo. Y luego de hacer eso, lo que vamos a hacer es añadir. Esto, aquí nos muestra una pestaña que dice va a añadir datos a este informe. Aquí pueden leer la información, pero básicamente nos está diciendo que tenemos que tomar en cuenta los editores de informes, que pueden crear gráficos con las nuevas fuentes de datos. Entonces ya podemos decir no mostrar o volver a mostrar, pero ya como que no queremos, bueno, es X, ¿bien? Entonces vamos a irnos a añadir al informe. Ahí nos va a mostrar un informe de lo que elegimos. Esa fuente de datos es la tabla. Como vemos en otros tipos de reportes, lo que hay siempre es una tabla que es la fuente para poder crear gráficos. Así que eso es justamente lo que queremos en nuestro informe para que sea intuitivo. Ahora que tenemos nuestra tabla, lo que tenemos que hacer es básicamente irnos a nuestra parte de añadir, bueno, añadir página no, porque eso sería irnos a otra página. Eso sí que no queremos, pero ya sabemos cómo crear una página nueva, así que esa es una buena opción. Gracias. También está el añadir datos, ya hemos añadido el dato. Por ejemplo, si vamos a añadir datos, ya vamos a añadir otro tipo de dato a nuestra tabla, pero no queremos hacer eso. Así que simplemente cliqueamos aquí en la X y vamos a añadir un gráfico. ¿Por qué queremos añadir un gráfico? Porque en cada reporte existe un gráfico representativo de toda la información recopilada. Si no tenemos un gráfico, será menos intuitivo, como ya he mencionado antes, y sería más estresante la información, porque cuando tenemos demasiada información y no hay nada con que graficarlo, entonces es un poquito más tedioso poder analizarla. Entonces, yo quiero utilizar, bueno, existen muchos. Entonces, aquí hay tabla, cuadro de resultados, serie atemporal, barras, que en este caso son estas, circular, Google Maps, mapa geográfico, líneas, áreas, dispersión, tabla dinámica, bala, gráfico de rectángulos y Sankey e indicador, ¿bien? Entonces yo quiero irme a las barras. Yo voy a utilizar
voy a utilizar la primera, ¿ok? Entonces yo quiero, para poder ponerla, lo que hacemos es simplemente clicar en el lugar donde queremos ponerla. Yo en mi caso voy a ponerlo acá. Y podemos modificarlo según lo que queramos. Puedo modificarlo de esta forma. Y si vemos, ¿por qué pusimos esta fuente de datos? Esta fuente de datos es principalmente para que esos gráficos, cuando los añadimos, vamos a colocar esta información, va a ser en esta parte. Entonces, se va a rellenar automáticamente. Vamos a mostrarles de otra forma. Bien, vamos a esta barra o este gráfico de pastel y lo colocamos acá abajo, debajo de la fuente de datos. Acá, si vemos las informaciones que se encuentran en este gráfico de pastel, están de forma consecutiva o igual a la tabla que hemos creado con la fuente de datos. Si vemos aquí la primera fuente es, el primer código de campaign, si lo vemos acá, es 100, 96, 93, ¿verdad? Entonces acá, si vemos acá abajo, es lo mismo. 100, 96, 93. Cosa que es muy, muy intuitiva. Y perdón por esa palabra, ¿ven? Que llevo diciendo desde el comienzo intuitivo, pero esa es la palabra para poder decir que se acopla a las necesidades del usuario. Entonces, ya tenemos el gráfico de barras, ya tenemos todo eso, ya tenemos los gráficos que necesitamos, podemos tomar en cuenta otros tipos de visualizaciones. En este caso, estas visualizaciones van a ser dependiendo de quién queramos o qué persona queremos que esté al tanto de nuestro reporte, el tiempo real. Podemos hacerlo de otras formas, visualizaciones comunitarias, ese tipo es beta. Así que si tomamos en cuenta que yo dije al principio, que esta herramienta era gratis. Sin embargo, existe esta opción beta que es para compartir en forma real, en tiempo real, la información. Bien, aquí está añadir un control que podemos crear una lista desplegable. Lo podemos colocar acá. Eso lo podemos modificar de siguientes formas. En este caso, miren, yo no tengo mucha información, pero podemos buscar. También está la lista de tamaño fijo, el cuadro de entrada, filtro avanzado, control deslizante. Vamos a ver este. Control deslizante. Podemos verlos de detalle porque tenemos que ponerle o algunas de las características acá. Le podemos cambiar la configuración y el estilo. También están las casillas, que eso es muy simple de poner, de colocar. También tenemos que ver los detalles. Y esto es un boceto, ¿bien? Tú, como diseñador de reporte, tú debes tener en cuenta cuáles son las cosas que tú quieres colocar dentro de tu reporte. Yo, en mi caso, quiero colocarle, ya le coloqué las gráficos. Le podemos poner también el filtro por periodo, el control de datos y control de dimensiones. Eso todo es una configuración bastante amplia para poder realizar nuestro reporte. Eso es muy, muy interesante, tomando en cuenta que cada persona quiere crear un reporte de forma distinta y podemos realizarlo de forma intuitiva. Bien, acá también existen otros tipos de, de configuración. Podemos cambiarle también el estilo, en este caso a este gráfico. Yo quiero cambiarle este estilo, podemos crearlo más. Vemos que el núcleo acá, en esta parte, se ha puesto más thick, más delgado. Se amplía y se ve mucho mejor. Tomando en cuenta el estilo, sí se ve mucho mejor así. Para mí sí, para mí se ve mucho mejor. También podemos gestionar los colores, podemos poner un solo color, pero como yo no quiero un solo color, simplemente vamos hacia atrás. Así que está bien, así se ve muy bien. Entonces, ya no quiero cambiarle, tengo miedo que se borre todo. Entonces, aquí abajo hay otros tipos de opciones, podemos colocarle más nombres, más colores. Mira aquí, vemos acá cómo ha cambiado, ¿eh? ¿Dónde fue que lo cambié? Aquí. Entonces, ya teniendo en cuenta toda la configuración, ya tú puedes tomar en cuenta toda esa configuración, tienes que hacerlo por tu cuenta. Pues ya podemos tomar en cuenta otros tipos de gráficos. En este caso, yo quiero que podemos tomar otro tipo de gráficos en cuenta. Fui a la segunda página, pero en realidad estamos en la primera.
Y si vemos, esta es la creación de nuestro reporte. Es muy intuitivo, muy fácil, muy práctico. Cada persona puede hacerlo de diferentes formas. Si queremos añadir otro tipo de datos, otro tipo de fuentes, simplemente nos vamos a las hojas de cálculo, que es la forma más simple. Pues cada persona puede tener una base de datos almacenada en las hojas de Excel y puede colocarla. Entonces, lo que hacemos es simplemente colocar la hoja de cálculo que queremos tomar en cuenta. Si podemos tomar en cuenta todas las hojas de cálculo que tengamos. Yo no tengo muchas, simplemente tengo actividad, crucigrama y nombre de equipo y de la empresa. Em, Podemos utilizar la sheet, o sea, la página que queremos tomar en cuenta de las hojas de cálculo de Google, que son Excel. Y vamos a la configuración, estas opciones que dicen principalmente usar la primera fila con encabezados. Los encabezados de columna deben ser únicos. Las columnas con encabezados vacíos no se agregarán a la fuente de datos. Incluir las celdas ocultas y filtradas. Incluir intervalo específico. Bien, todo muy bien, ¿verdad? Entonces yo simplemente, tú puedes agregarlo, añadir. Pero como yo no tengo ninguna información en esta hoja de cálculo, simplemente era una forma de hacer un ejemplo, no se va a poder. Entonces, tú simplemente lo añades y ahí te va a aparecer toda la tabla con toda la información de tus datos. Y eso es muy intuitivo y es muy esencial a la hora de realizar nuestro reporte. Otra de las formas, bueno, de la misma forma vamos a añadir datos. Podemos irnos a Google Analytics, también nos podemos ir a otro tipo. Nosotros utilizamos en nuestro caso esta parte, en mi fuente de datos. Aquí también hay otras opciones de realizar de nuestro propio fuente de datos. Pero yo quiero hacer, si en este caso tú quieres utilizar otro, por ejemplo BigQuery, Cloud SQL para mi SQL, muchas cosas. MySQL, que wow, esa es la forma más esencial, porque ese es el gestor de base de datos que almacena toda la información de todas las entidades dentro de una organización. Y a la hora de gestionar reportes, los datos son esenciales, son importantes, son la parte más relevante de nuestro reporte. Entonces, los datos tienen que estar en una base de datos. Entonces, también está YouTube Analytics, que, bueno, básicamente vendría siendo los gráficos de Google, de YouTube, para poder extraer toda la información que queramos sobre ciertos videos de YouTube o de la interacción que ha tenido nuestros videos en YouTube. Y si queremos colocar toda esa información, podemos colocarlo directamente de Google Analytics y pasarlo a nuestro reporte aquí en Google Data Studio o Looker Studio. Bien, ya tenemos en cuenta todo esto. Podemos elegir cualquier otro tipo de gestor. Cerramos y está todo muy bien. Aquí vemos las propiedades de los datos que queremos poner. Pero en nuestro caso, estos datos no tienen, porque no hemos seleccionado ninguno, no tienen propiedades, pero si seleccionamos uno, sí que tiene propiedades. Ahí se coloca la dimensión, desglosar la información, la métrica. La métrica está basada en nuestros datos del clic, que están en este lado, no se ve, pero aquí está, en este caso. Y ya tenemos toda la información. Ya luego también tenemos los tipos de datos que hemos seleccionado en este caso. El principal es Simple Google Ads, porque ese es el que lo hemos seleccionado aquí, en añadir datos. Y está también la barra de filtros, que es muy interesante y que puedes utilizar tú mismo aquí en Google Ads. O en este caso, Locker Studio. Muy bien, entonces, si vemos acá, ¿cómo compartir este reporte? En este caso, compartimos nuestro reporte invitando a usuarios. También podemos programar en nuestro envío, obtener enlace al informe, insertar informe y también descargamos el informe. Yo quiero descargar el informe, pues. Entonces, ¿toda es la página? No, pues yo simplemente quiero seleccionar una página porque la segunda página que he elegido, que está de este lado, no me está sirviendo de nada porque no tiene nada. Entonces, yo simplemente cojo la página sin título y la descargo. Ya luego, yo coloco, simplemente voy acá en descarga y debería estar descargados. Si ya notamos, ahí se está descargando y ya está ahí nuestro reporte para poder ser enviado. Si queremos compartir de otra forma, también podemos ponerle al email de la persona a la que queremos
pueda ver, tener visualización. Podemos leer si puede ser lector, editor o más, bueno, ahí está otra opción de más información sobre las personas. Entonces, ahí le colocamos el nombre. También podemos ponerle que sea obviamente público, porque si nos queremos que la persona que acceda pueda tener acceso, porque ese es el punto de enviar o compartir la información. Y también está para, para poder guardar, y también tenemos que ver el enlace. Copiamos y se lo enviamos a la persona que queremos que vea el informe. Entonces ya acá ya tenemos esa información, ya lo vimos. Em, también podemos instalar informe, mira, tú sabes, Visual Studio Code. Entonces ya también podemos tomar en cuenta hacer una copia y actualizar los datos. Es muy interesante. Vamos a actualizar los datos. ¿Cómo? Lo podemos modificar. Y tenemos los datos. Pero si nos damos cuenta, aquí están los datos de todo lo que hemos visto acá en esta tabla. Ya está hecho nuestro reporte en Locker Studio o Google Data Studio. Esto es bastante interesante, muy intuitivo, fácil de hacer. Vemos todos estos gráficos interesantes que podemos tomar en cuenta según la extracción de fuentes, que en este caso fue de nuestra hoja de Google Ads. También vemos acá, si cerramos nuestra informe, si lo hacemos un poquito más chico, vemos las fechas de la última actualización, que en este caso fue este día, el 11 del día 11 de 2023. Bueno, em, en realidad, eso en realidad no está muy bien, pero bueno. Entonces vemos el nombre y todo está bien, todo está muy correcto. Y esa fue la realización de nuestro informe o reporte dentro de Locker Studio. De este informe podría ser otro informe que podría ser este mismo, el que yo tengo por acá. Este informe es muy parecido a los informes naturales que se hacen en las organizaciones y que hemos creado yo y mi equipo en otro tipo de realización escolar. En este caso, este reporte tiene una tabla representativa de los datos que queremos colocar y aquí está el gráfico. Por eso, en este caso, hemos creado una tabla, una fuente como tabla, y hemos creado diferentes tipos de gráficos dependientes de esta tabla. Esto es el reporte y esta es la forma en la que se puede realizar. Ahora bien, existen otros tipos de gestores de reportes que pueden ayudarnos a poder realizar estos reportes de manera efectiva y que no necesariamente están vinculados con Google. Por ejemplo, está el Power BI. Esas son las recomendaciones que les he prometido al principio del video y son muy interesantes. Como había dicho anteriormente, es Power BI Desktop, que tiene un sistema operativo bastante interesante, o sea, los requisitos de uso de esta tiene que tener un sistema operativo bastante interesante, por ejemplo, Windows 7 o superior, 64 bits, pero esta herramienta tiene limitaciones, igual que otros tipos de gestores, y está vinculada parcialmente a la conexión a diversas fuentes de datos. Al igual que el gestor que estamos utilizando ahora mismo, este tiene fuentes de datos a la que se puede accesar y también están las formas de accesar a las bases de datos relacionales, hojas de cálculo, servicios en la nube, que esa no está en el de Google, sino que no está vinculado. Así que eso sí que Power BI sí está vinculado a la nube. em, y tiene muchas otras ventajas. Otra de las recomendaciones que te puedo hacer de algunas de las herramientas también está Adobe Analytics, que ya estaba muy vinculado con Google Data Studio y que incluso es una de las opciones de fuentes de datos que se dan al principio. Así que simplemente, aunque sea una recomendación, se puede buscar de manera distinta en otro lugar. Adobe Analytics permite rastrear y analizar el comportamiento de los visitantes en línea en tiempo real y también puedes obtener información detallada sobre cómo los usuarios interactúan con tu sitio web o aplicaciones. O sea, es que muy interesante. También está Tableau Public. Esta permite crear visualizaciones de datos interactivas y atractivas como gráficos, mapas, tablas y paneles de control. Esto es muy interesante, lo último, y los usuarios pueden explorar y filtrar datos directamente en las visualizaciones.
También está por último en la metabase, que permite conectarse a diversas fuentes de datos, como bases de datos de SQL, MySQL, Postgres, PostgreSQL, perdón, y servicios web, también es archivos CSV y más. Esto facilita la importación de datos desde diferentes fuentes. Obviamente, estas herramientas que hemos mencionado como recomendaciones tienen sus limitaciones, sus ventajas y pueden llegar a ser muy buenas, intuitivas y recomendables a la hora de realizar nuestros reportes. Sin embargo, hemos seleccionado una de ellas, que es Google Data Studio. Pueden darle una oportunidad y también pueden comparar las diferentes opciones para ver cuál gestor es el que se ajusta a las necesidades de la persona como usuario, también las necesidades de la organización o departamento. Si uno de los gestores está más capacitado para hacer el reporte o para la realización de muchos de ellos, entonces pueden utilizar el que más se le facilite y el que más se ajuste. Bien, este ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya encantado. Espero que hayan aprendido cómo hacer un reporte en nuestro Google Data Studio o Locker Studio, que hayan aprendido algo nuevo, que hayan visto las características y puedan comparar para poder realizar su propio reporte en alguna de estas gestores. Y sin más que decirles, me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.